Una familia española gasta de media unos 12.000 euros al año solo en combustible. Ahora, imagina si te dijera que casi el 30% de esa cantidad se desperdicia innecesariamente. En el vídeo de hoy vas a descubrir 13 secretos para ahorrar combustible que las gasolineras no tienen ningún interés en divulgar. Y lo mejor de todo, algunos de estos secretos no solo reducen tu gasto en el surtidor, sino que también previenen averías caras en el motor e incluso accidentes. Y al final, te revelaré un secreto que puede ahorrarte más de 7.000 euros sin gastar absolutamente nada. Vamos directamente al primer punto. Secreto número 13. Deja de usar gasolina premium en coches que no están diseñados para ella. Si eres de los que ponen gasolina premium pensando que el coche va a ir más fuerte, no estás solo. Cada año, millones de conductores cometen el mismo error. Esto genera miles de millones de euros desperdiciados en un combustible que el motor simplemente no aprovecha. El nombre, premium, engaña a mucha gente. No significa gasolina mejor, ni más limpia, ni más potente. En realidad, solo significa gasolina de mayor octanaje. En España, la gasolina común suele rondar los 87 de octanaje, equivalente americano, mientras que la premium se sitúa entre 91 y 94. Este octanaje más alto solo es necesario para motores de alta compresión o turbos específicos. Si tu coche no exige premium, estás pagando más por nada. Pero, ¿qué pasa con los coches que la recomiendan, pero no la exigen? Pruebas independientes han demostrado claramente, no hay ganancia de rendimiento ni de economía. Lo que pagas de más podría estar yendo a algo realmente útil. Y en el secreto número 5, te explicaré exactamente qué es. Ahora, pasemos a otro mordisco silencioso en tu bolsillo. Secreto número 12. Nunca ignores el filtro de aire sucio. Ha llegado el momento de zanjar una vieja discusión. En los coches carburados, un filtro de aire sucio era sinónimo de un aumento en el consumo, porque la mezcla se volvía rica en combustible. En los motores modernos, la ECU, unidad de control del motor, puede ajustar esa mezcla automáticamente, y por eso, algunas investigaciones mostraron que el filtro sucio no altera el consumo. Pero esa es solo la mitad de la historia. Un filtro muy sucio dificulta el arranque, perjudica la aceleración, aumenta el esfuerzo del motor y crea carbonización interna, que tarde o temprano sí afectará el consumo y la durabilidad. Además, si hay más combustible que aire, puedes sufrir fallos de encendido, bujías sucias e incluso el ahogamiento del motor. En resumen, limpiar o cambiar el filtro de aire regularmente es barato y previene problemas que cuestan caros. Ahora, uno de los errores más costosos y mucho más común de lo que debería. Secreto número 11. Mantén la calibración correcta de los neumáticos. La mayoría solo los calibra después de que se enciende la luz del sistema de monitoreo de presión TPMS. Solo que, cuando eso ocurre, ya has perdido dinero. La alerta solo aparece cuando el neumático tiene aproximadamente un 25% menos de presión. En un coche común, esto significa unas 8 libras por pulgada cuadrada por debajo del ideal. Según datos equivalentes a los del Departamento de Energía estadounidense, cada libra por pulgada cuadrada perdida en todos los neumáticos reduce la eficiencia en aproximadamente un 0,2%. Es decir, 8 libras por pulgada cuadrada representan una pérdida de más del 1,6% en el consumo. Parece poco, pero a lo largo del año se convierte en cientos de euros que se van sin que te des cuenta. Otro dato preocupante: estudios muestran que menos del 20% de los conductores circulan con todos los neumáticos correctamente calibrados. Es dinero fácil para las gasolineras, pero una pérdida para ti. Y resolver esto no cuesta nada. Revisa la presión al menos una vez al mes. Recuerda que los neumáticos pierden aproximadamente 1 libra por pulgada cuadrada al mes de forma natural. Utiliza siempre el valor indicado en la etiqueta de la puerta, nunca el valor escrito en el propio neumático. Y no exageres la presión. Aunque aumenta la economía, los neumáticos demasiado inflados desgastan el conjunto y aumentan el riesgo de reventón. Es el típico ahorro que sale caro. Ahora vamos a algo que mucha gente subestima, pero que tiene un impacto directo e inmediato en el consumo. Secreto número 10. Retira la vaca de techo cuando no la estés usando.
dos villanos destructores de la economía: el peso extra y la mala aerodinámica. La vaca desocupada combina ambos. La misma lógica se aplica a los portabicicletas y a los cofres de techo. Investigaciones análogas a las realizadas por laboratorios energéticos de otros países muestran que más de 400 millones de litros de combustible se desperdician cada año debido a las vacas vacías. De media, un coche puede perder entre el 2 y el 5% de autonomía, pero a velocidades de autopista, como 120 km por hora, esa pérdida puede alcanzar el 12%. Los cofres de techo llegan a reducir el consumo hasta un 25%. Y lo que es peor, llevar cosas en el techo provoca una caída de entre el 10 y el 25% en la eficiencia, principalmente por la resistencia aerodinámica. Si realmente necesitas la vaca, prefiere modelos con un diseño más aerodinámico y mantén una velocidad moderada. Tu bolsillo te lo agradecerá. Secreto número 9. No subestimes el control de crucero adaptativo. Hoy en día, prácticamente todos los coches nuevos vendidos en España vienen repletos de asistentes a la conducción que prometen facilitar la vida del conductor y aumentar la seguridad. Aún así, la mayoría de la gente simplemente no los usa. Investigaciones muestran que entre quienes poseen esta función, solo aproximadamente una cuarta parte utiliza el control de crucero con frecuencia, y un número aún mayor, más de un tercio, nunca ha tocado el control de crucero o el ACC. Esto es un error que pesa directamente en el bolsillo. Las variaciones constantes de velocidad, especialmente en intervalos cortos, hacen que el consumo suba considerablemente. Para que te hagas una idea, fluctuar entre 75 y 85 km por hora cada pocos segundos puede aumentar el gasto de combustible en un 20%. Lo mismo ocurre con la conducción agresiva. En carretera, los acelerones bruscos y los frenazos repentinos pueden reducir la eficiencia hasta en un 30%. Cuando mantienes una velocidad estable usando el control de crucero, el motor trabaja dentro de su rango ideal, reduce los desperdicios y tú gastas menos. Y con el control de crucero adaptativo, la ganancia es aún mayor, ya que este suaviza las aceleraciones y frenadas automáticamente. En promedio, quien usa el ACC ahorra entre un 5 y un 7% de combustible, principalmente en tramos urbanos de parada y arranque. Así que, antes de seguir ignorando estos sistemas, aproveche la herramienta que ya está en su coche y que ayuda con el consumo, con las pastillas de freno y hasta con la salud del motor. Ahora vamos a desmontar un mito que parece no desaparecer nunca. Secreto número 8. Reducir el tiempo de motor encendido al ralentí. Más de 20.000 millones de litros de combustible se desperdician cada año en el mundo solo con coches parados en el tráfico, y buena parte de esto proviene de vehículos de uso personal. Además del impacto ambiental, esto golpea el bolsillo y acelera el desgaste interno del motor. Aún así, mucha gente sigue la tradición enseñada por el abuelo. La realidad es sencilla. Si su coche no tiene carburador, es decir, si no es de los años 80 para atrás, no hay necesidad de quedarse parado en punto muerto esperando que el motor se caliente. Los motores modernos alcanzan la temperatura ideal de funcionamiento en pocos segundos, incluso en invierno. En días fríos, los fabricantes recomiendan dejar el coche encendido durante unos 30 segundos antes de empezar a circular. Esto se debe a que conducir acelera el calentamiento, mejora el rendimiento y consume menos que estar parado esperando. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que un coche parado gasta entre 0,25 y 0,5 litros por hora, dependiendo del tamaño del motor. Y esto no solo aplica al arranque. Si sabe que va a estar parado más de 10 segundos, como en barreras que tardan, colas enormes o esperas prolongadas, apagar el motor es más eficiente y evita la formación de carbonilla en la cámara de combustión, la corrosión en el escape y el desgaste prematuro. Excepto en temperaturas extremadamente bajas, reducir el tiempo de ralentí aumenta la vida útil del motor y disminuye el consumo. Una bonificación adicional. El aire caliente de la cabina llega más rápido cuando el coche está en movimiento, no cuando está parado. Pero si su preocupación es que el motor no se caliente lo suficiente, el próximo secreto lo resuelve. Secreto número 7. Usar aceite de menor viscosidad.
Aproximadamente el 60% de los conductores utilizan el aceite equivocado en su coche sin siquiera darse cuenta. Aunque el fabricante imprima la viscosidad recomendada directamente en la tapa de llenado del motor, mucha gente pone el que está más barato o el que está en la estantería. El detalle es que los aceites más ligeros, dentro de la especificación correcta, pueden mejorar el ahorro de combustible sin alterar el funcionamiento del motor. Los aceites más ligeros circulan más rápido, especialmente con el motor frío, reduciendo la fricción interna. Esto significa que el motor trabaja con menos resistencia y consume menos combustible. Para que se haga una idea, si el manual indica 5W30, migrar a 0W20 puede generar un ahorro real. En promedio, los conductores que hacen este cambio reportan alrededor de un 2,4% de mejora en el consumo. Pero una advertencia importante. Esta ventaja solo aparece con aceites totalmente sintéticos. Los aceites sintéticos más espesos aún protegen mejor que los aceites minerales más finos, y los aceites sintéticos finos tienden a proteger menos con el tiempo. El equilibrio ideal es utilizar un aceite más ligero en invierno para facilitar el funcionamiento y uno ligeramente más espeso en verano, cuando el motor trabaja a temperaturas más altas. Secreto número 6. El lado oculto del vacío aerodinámico. Aquí va una advertencia muy seria. Esta técnica es extremadamente arriesgada y está prohibida en prácticamente todos los países, incluyendo España. Desde el punto de vista de la eficiencia, el vacío formado detrás de camiones grandes puede reducir drásticamente el consumo en viajes largos. Pruebas realizadas por la SAE e incluso por el programa Mythbusters muestran que circular a solo 3 metros de un camión puede reducir el consumo hasta en un 35%. Ningún otro método se acerca a esto. El problema es evidente. A esa distancia, usted tendría menos de medio segundo para reaccionar a cualquier emergencia. La probabilidad de colisión es enorme. Aumentando a 6 metros, el ahorro cae a aproximadamente un 27%, que sigue siendo muy alto. Sin embargo, a 30 metros, se pierde prácticamente toda la ventaja y se obtiene un ahorro de alrededor del 10%. Ahora, ¿cuál sería una distancia segura en la práctica? Las leyes de tráfico utilizan términos vagos como distancia segura o distancia suficiente para detenerse sin colisionar. En la práctica, esto varía según la velocidad. A 110 km por hora, mantenerse a 30 metros de un camión da poco más de un segundo de reacción, lo cual es peligrosamente bajo. Lo ideal es mantener más de 70 u 80 metros, y a esa distancia el ahorro cae a aproximadamente entre un 1 y un 3%. Todavía existe una pequeña ganancia, pero con la seguridad preservada. Y si a usted le gusta conducir rápido, el próximo secreto marcará aún más la diferencia. Secreto número 5. El debate aire acondicionado versus ventanillas abiertas. Si ya ha hecho un viaje largo en familia, sabe que este asunto provoca más discusiones que decidir dónde parar a comer. Sí, es cierto que el aire acondicionado aumenta el consumo porque ejerce más carga sobre el motor, pero la realidad es mucho más compleja que un simple se gasta más. Con datos equivalentes a los utilizados por organismos de energía, el aire acondicionado puede aumentar el consumo hasta en un 15%. En días realmente calurosos, este aumento llega al 30%. Sin embargo, esto se aplica principalmente a bajas velocidades, como en el tráfico urbano. A partir de 60 o 70 km por hora, la cosa cambia. Cuando las ventanillas van abiertas, el coche se convierte prácticamente en un paracaídas. El arrastre aerodinámico aumenta tanto que, en varios modelos, mantener el aire acondicionado encendido consume menos que circular con las ventanillas completamente abiertas. En coches más aerodinámicos, como las berlinas compactas, el aire acondicionado puede ser más eficiente ya a unos 70 km por hora. En vehículos más cuadrados, como los SUV y las pickups más antiguas, el punto de inflexión solo se produce a velocidades mayores. Y lo que es más, conducir con calor extremo sin aire acondicionado perjudica la atención, aumenta el cansancio y puede incluso elevar el riesgo de accidentes. La recomendación general para el conductor es simple. En carretera, use el aire acondicionado y active la recirculación. En la ciudad, cuando vaya despacio, abrir las ventanillas puede compensar más. Ahora pasemos a algo que muchos ignoran. Cuarto secreto. Pon orden en el maletero.
¿Te has fijado que casi ningún coche nuevo aquí viene con rueda de auxilio de tamaño completo? No es porque los neumáticos se hayan vuelto indestructibles, sino porque el peso extra significa un mayor consumo de combustible. Se estima que cada 45 kilogramos adicionales aumentan el gasto de combustible en cerca de un 1%, dependiendo del modelo. Es decir, ese juego de herramientas que nunca utilizas, la caja de sonido gigante, el equipo de camping que no corresponde a la temporada, todo esto irá drenando tu bolsillo poco a poco. Y no es solo el consumo. El peso extra también desgasta la suspensión, los bujes y los amortiguadores. Y eso nadie lo quiere, porque arreglar la suspensión aquí no es nada barato. Algunos conductores llevan la idea al extremo, retirando los asientos traseros o incluso la tapa de la caja en las pickups. También están los que quitan piezas del sistema de emisiones, lo que puede aligerar el coche hasta en 90 kilogramos, además de ser completamente ilegal y acarrear una multa considerable. Es una economía que no compensa. El plan inteligente es sencillo: quita el exceso, mantén solo lo necesario y aligera el coche. Ahora pasemos a uno de los secretos que genera un ahorro inmediato. Tercer secreto: anticípate al tráfico como un conductor profesional. Aquí tienes un dato importante. Conducir de forma agresiva no solo aumenta el riesgo de accidente y destroza tu coche, sino que tampoco te hace llegar más rápido. En pruebas realizadas por asociaciones automovilísticas, el conductor que acelera con fuerza frena bruscamente y cambia de carril constantemente. Ahorra, en promedio, solo 30 segundos al día. Mientras tanto, paga mucho más en combustible, neumáticos, pastillas de freno y, por supuesto, multas. La conducción agresiva puede aumentar el consumo entre el 15% y el 30% en carretera, y entre el 10% y el 40% en la conducción urbana con constantes paradas y arranques. Si quieres llegar a tiempo y gastar menos, mira a lo lejos. ¿Ves el semáforo cerrándose a 300 metros? Quita el pie del acelerador. Si te das cuenta de que se está formando un atasco, empieza a desacelerar con anticipación. Esto evita paradas completas y reduce la necesidad de arrancar con fuerza después, una de las cosas que más combustible consume. Además, disminuye la temperatura interna del motor y evita sobrecargas innecesarias. Y un detalle importante: estar cambiando de carril, creyendo que el otro avanza más rápido, es pura ilusión óptica. La probabilidad de ahorrar tiempo es mínima, pero la probabilidad de sufrir un accidente aumenta considerablemente. Ahora pasemos a uno de los errores más tontos y caros. Segundo secreto: revisa la tapa del depósito de combustible. Casi el 20% de los coches circulan con la tapa del depósito desgastada, mal cerrada o simplemente en mal estado. Como es una pieza barata y olvidada, mucha gente la ignora, y el perjuicio viene precisamente de ahí. Una tapa floja puede hacer que se evaporen decenas de litros de combustible al año sin que te des cuenta. Y esto además activa códigos de error en el sistema de emisiones, como los famosos errores del sistema EVAPE. Si la goma está agrietada, si el encaje no cierra bien o si la tapa está fisurada, sustitúyela inmediatamente. Una tapa de entre 40 y 80 reales puede evitar que tengas problemas de ralentí irregular, tirones, fallos de encendido e incluso que el motor se apague. Y cuando el sistema EVAP está involucrado, la factura duele. Las reparaciones pueden superar los 4.000 reales, dependiendo del modelo. Ahora llegamos al punto más importante de toda la lista. Primer secreto: evita los extremos a la hora de repostar. A nadie le gusta ir a la gasolinera. Y es precisamente por eso que muchos conductores cometen dos errores fatales. Solo repostan cuando el depósito está casi vacío o lo llenan hasta que el combustible rebosa después del primer clic. Circular constantemente con el depósito en la reserva es pedir a gritos que la bomba de combustible se queme. Como ésta se encuentra sumergida, es el propio combustible el que enfría y lubrica el sistema. Con el depósito bajo, la bomba se sobrecalienta y puede quemarse. Y reemplazarla hoy puede costar un dineral. Ahora, el otro extremo: forzar el repostaje después del clic puede derramar gasolina en la carrocería, y esto mancha y corroe el barniz. Y además, hace que el sistema de recuperación de vapores de la gasolinera absorba parte del combustible que ya pagaste. Para empeorar, el exceso de combustible puede contaminar el sistema EVAP,
obstruir las válvulas internas y generar códigos de error que cuestan una fortuna reparar. Existen casos de sistemas EVAP que cuestan $6,000 dependiendo del coche, es decir, pierdes combustible, pierdes dinero en la reparación y para colmo, vuelves a perder combustible durante el arreglo.